Hola amiguetes, ¿qué tal? Volvemos a otro reciclado. Os había prometido otro tipo de reciclado en estos aros, en estos pendientes. Este año los vaqueros son tendencia, así que los vamos a forrar de vaqueros. ¿Qué vamos a necesitar? Pues unos aros, pues restos de vaqueros, mirad. Este ya recortado y recortado, pero de unos vaqueros. ¿Quién no queda con unos vaqueros pues, rotos y tal? Necesitamos también pegamento, que siempre hablo del pegamento cristal de toda la vida, de que da para telas y tal. El pegamento de silicona caliente, pues bolígrafo que se borre con el calor, una regla, tijera y nada más. Muchas ganas y vamos a ello. Empezamos. Entonces, yo ya he cortado previamente unas tiritas de vaquero. Este es elástico, nos va a ayudar a la hora de... es elástico y finito. Nos va a ayudar a la hora de pegarlo, porque se va ajustando mejor por ser finito y por ser elástico. De todas formas, es lo básico. Cogéis un poquito de vaquero, le hacéis una raya con la regla para que vaya más derechita, ¿eh? Ahí. Yo las hago más finitas, las tiras de vaquero, porque no sé si da para apreciar, pero el aro es muy finito, entonces tampoco me hace falta que sea muy ancho. Si tenéis un otro tipo de aro que sea un poco más ancho, hay unos que son así un poco más anchos, pues cortar la tira un poco más ancha también. Y bueno, y es más fácil aplicarlo. En este caso, pues lo hice así, finito. Entonces basta con rayar en la tela vaquera, que se vaya con el calor por si acaso pasa el color. Lo cortamos, imaginaros, yo tengo este pedacito aquí, lo cortamos. Y luego pasamos a deshilachar para que luego se vea así más, y deshilachar más viejo, más gastado. Tan simple como tirar de unos hilitos al principio, y se va deshilachando. ¿Veis? Pues ya le da un toque diferente, como más gastado. Un día a ver si nos metemos a hacer una rosa con tela vaquera, porque la verdad es que queda también muy chula, muy chula. Ahora que se lleva tanto las flores también, hacer uno en tela vaquera, yo creo que quedaba bien. Otra cosa, esta tira es muy cortita, era un pedacito que tenía ahí. Yo ya corté la tira bastante larga. ¿Esto por qué? Pues porque queda mejor si no colocamos varias telas, que vaya de una sola, porque lo vamos a enrollar alrededor del arito, lo vamos a enrollar y pegando al mismo tiempo, le damos aquí un ángulo y lo vamos pegando, ¿vale? Así lo vamos a hacer. Si la tira da para toda la
El arito, pues mejor que mejor, porque no hay uniones por el medio y fantástico. Ya veis, este doblado al medio, pues ultrapasa el perímetro del círculo. O sea que yo creo que así, a ojo de buen cubero, va a dar. Vamos a colocar a calentar la pistola de silicona para acelerar un poco el proceso. Y nada, no tiene mucho más secreto, únicamente cómo empezarlo y la paciencia de ir enrollando. Vamos a colocarle, en este caso, un poquito de pegamento de este transparente por acá, que es el que no mancha las telas, porque este da para telas, ¿vale? Yo el que tengo es de esta marca, pero el de toda la vida es el I+medio, pero también si vais a Tiger, a la tienda, lo tiene en la parte de manualidades bastante barato y bueno, pues no es malo, no es malo. Entonces voy a pinchar, mirad, voy a pinchar para iniciar por donde está la agujita que va a la oreja, y ya lo pego aquí y ya queda aquí agarradito, que fue donde he puesto el pegamento, ¿vale? Aquí esperamos un ratito y empezamos. Le vamos dando un poco de pegamento, no mucho. Cuando coloco el pegamento me gusta dejarlo un poquito que se seque, pero no del todo, para que luego no se esparrame tanto. Y ahora, con paciencia, pues lo vamos enrollando, apretando. Por eso decía que era muy bueno el colocar esta tela vaquera elástica, porque nos facilita el trabajo, ¿vale? Y aquí vamos, estilito, ya se corta para que no estorbe, y aquí ya no tengo pegamento, pues cojo sin manchar la tela y le pongo un poquito más. Basta de uno de los lados, no hace falta embadurnar así soplamos un poco para que se vaya secando y sin dejar el otro vamos enrollando hasta el final, intentando que más o menos vaya igual, Esto también queda muy chulo, pero da muchísimo trabajo. Si tenéis alguna cadena de esas que tienen las cadenas muy grandes, enrollar cada cadena en vaquero y también queda muy chulo, pero ese sí da muchísimo trabajo, muchísimo. Pero bueno, con un poquito de tiempo en una tarde, pues eso. Yo en este caso escogí el revés de la tela vaquera, que es más clarito, porque me gustó así. Aquí ya no tenemos pegamento, volvemos a lo mismo, sin manchar tela, sin manchar tela. Ahí.
Si lo hiciéramos con el pegamento de silicona, la silicona caliente, mira, este hay que cortarlo antes de enrollar, ¿vale? A ver si lo sacamos, ahí. Y vamos a sacarlos porque se van a enrollar y no lo queremos. Tú fuera. Y tú también. Uy, a ver. Ahí. Así. Decía yo, si fuera con el pegamento de silicona, la silicona caliente, pues tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de colocar la silicona, porque ya sabéis que seca muy rápido y o somos muy rápidos o entonces ya queda seco y ya muy complicado de terminar el trabajo. Esta no es tan inmediata como la silicona. Ya está, llegamos aquí a la parte del remate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cortar, ahí, cortar, como veis sobró, y darle un poquito más de pegamento y ahí, para ayudarnos que seque, pues le ponemos una pincita ahí que agarre y ahí queda. Ya veis, le sacamos perdón, le sacamos ahí algún hilito más que tenga, o si están muy grandes estos flequillos. Ahora a gusto, a gusto. Y ahí lo tenemos. Pasamos para el siguiente. Ya no aprovecho este pedacito porque es pequeñito. Un poquito por acá. Ahora intentamos que lleve la misma, o sea, por la parte trasera, o sea, de la tela, del revés, pinchamos en la agujita, lo pegamos y a ver, ahí, así, ahí, que quede bien el inicio. No siendo complicado, es lo que hay que tener más atención. Y listo. Aquí los tenemos. Los llevamos a la peluquera, de estos pelitos que están más grandotes. Y aquí lo tenemos. Mirad. Yo creo que queda una monada. Es lo que os digo, nada se pierde, todo se puede transformar con un poquito de ganas, con un poquito de maña y, amiguetes, la vida no está para mucho más. Entonces, mirad, esto queda una monada. Una monada. Bueno, habrá a quien no le guste y, como siempre digo, para gustos colores. A mí me parecen una monada. La silicona, si la utilizáis, que esté muy caliente y poquito a poquito, poquito a poquito, porque tiene que ser
un pegotito muy pequeño porque se seca enseguida y es más difícil luego trabajar y no queda así tan perfecto, ¿vale? Pues nada, me despido. Hasta un próximo vídeo y no os olvidéis que vuestra pisada sea lo más verde posible y que miréis las cosas de una otra forma. Esto ya no lo utilizo, bueno, pues a ver qué le puedo hacer, qué vueltas le puedo dar para volver a utilizarlo. Chao, amiguetes, hasta el próximo vídeo.